Grecia, año 490 a.C. Aquí ha empezado una revolución que cambiará el mundo. En un momento de caos y anarquía, el pueblo de una pequeña ciudad-estado llamada Atenas ha tomado el control de su ciudad y establecido la democracia por primera vez en la historia. Pero este diminuto estado se enfrentará a un reto mayor. Atenas se enfrentará a la mayor potencia de la época, el tiránico Imperio Persa. En una lucha por tierra y mar que durará alrededor de una década, la democracia ateniense se verá puesta a prueba en una guerra. Este es el relato de un extraordinario momento de la historia y de dos hombres que cambiarían el curso de la civilización. Temístocles, un genio militar del mundo antiguo, y Pericles, un visionario cuyo legado sigue influyendo en nuestro mundo. Esta es la historia de los griegos. Los griegos, crisol de la civilización. La Edad de Oro. Año 490 a.C. Una solitaria figura corre por los abruptos campos de Grecia. Se llama Filípides, ciudadano de una pequeña democracia llamada Atenas. Este día, Filípides logrará una de las hazañas atléticas más asombrosas de la historia. La inspiración para nuestro moderno maratón. Pero Filípides no corre por la gloria, sino por la supervivencia. Su patria está a punto de ser conquistada por el gigantesco imperio persa. A principios del siglo V a.C., los persas eran la más poderosa nación del mundo. Su vasto imperio se extendía desde la India en el este hasta Turquía en el oeste. Pero más allá de su frontera occidental, el pequeño estado democrático ateniense estaba ganando poder. Era una amenaza que los persas tenían que neutralizar. Los persas vivían bajo un régimen de rígida tiranía. Al mando de su imperio se encontraba Darío, conocido por los griegos como el Gran Rey. Los súbditos peticionarios se tenían que cubrir la boca en su presencia para evitar contaminar el aire que él respiraba. Para Filípides y los demás atenienses, ser derrotados por Darío y los persas significaría la desaparición de su cultura y su modo de vida. Hay una enorme diferencia cultural entre los griegos y los persas. Los griegos enfatizan la libertad. Los persas harían más hincapié en la obediencia. Es una lucha entre libertad y esclavitud. El ejército persa atracó junto a una arenosa llanura llamada Maratón, a 42 kilómetros de Atenas. La noticia de la invasión se extendió por las calles como el fuego. La ciudad no tenía ejército permanente. Cada varón ateniense tendría que ir a defender a su estado. Los ciudadanos más pobres tenían lanzas, palos, arcos y flechas, cualquier arma que pudieran encontrar. Pero el corazón del ejército ateniense serían los hoplitas.
Hombres que se podían permitir una pesada armadura de bronce, un escudo, una lanza y una espada. Los atenienses contaban con un ejército pequeño, pero lleno de determinación. Esa es probablemente la primera vez en la historia del Estado ateniense en que toda la población se unió. Y para ellos, reclutar 10.000 hoplitas de entre una población de 20 o 30.000 suponía un logro considerable. Es asombroso. Los atenienses se enfrentaban a los persas en el campo de batalla con pocas esperanzas de victoria. Los persas eran 2 veces más numerosos. La desesperada misión de Filípides era correr para conseguir la ayuda de uno de los rivales locales de Atenas, el Estado griego de Esparta. Mientras corría, Filípides debía estar imaginando el horror al que sus conciudadanos atenienses se enfrentaban. Estás esquivando las lanzas de los hombres que tienes delante y detrás de ti. Probablemente no las podías ver ni oír, solo sentías la presión. No podías ver cómo se hundía la espada que te arrancaba uno de los testículos. No podías ver la lanza que te decapitaba. No tenías ni idea de lo que estaba pasando, solo el momento en que te herían. Y te dabas cuenta de que tenías que continuar y seguir apuñalando y permanecer en pie y esperar que los demás también hicieran lo mismo. La carrera de Filípides se convirtió en una leyenda. Impulsado por el terrible pensamiento de que sus conciudadanos estaban siendo aniquilados, corrió 225 kilómetros en solo 2 días. Pero la misión de Filípides terminaría en fracaso. La ayuda le fue negada. Solo le quedaba la certeza de que sus conciudadanos atenienses tenían que luchar sin ayuda. Filípides jamás se hubiera imaginado que lograrían una gloriosa victoria. Los atenienses habían cargado impetuosamente contra su enemigo. Y el frente persa no resistió el asalto. Los atenienses aniquilaron a 6.000 persas en aquel fatídico día para Darío. La primera democracia mundial había sobrevivido a su gran prueba. Los atenienses sabían que habían votado por la lucha y esta decisión reflejaba la voluntad de la mayoría de los soldados que se dirigían con determinación hacia los persas. Estos no se encontraban en esa situación en absoluto. La democracia cuenta con los ejércitos más patrióticos, más entusiastas y a menudo más grandes. Los atenienses regresaron a su ciudad para celebrar su victoria. Entre ellos había uno para quien la guerra solo acababa de comenzar. Un general llamado Temístocles. Temístocles había luchado en el campo de batalla de Maratón.
Era el modelo de una nueva generación de líderes atenienses, un hombre que había llegado al poder a través de la democracia. Temístocles es un personaje fascinante y un buen ejemplo del efecto de la democracia en Atenas. Está relativamente claro que no proviene del círculo más rancio de la aristocracia que tradicionalmente gobernaba Atenas. Había historias que hablaban de su carácter bastante quisquilloso, dado que no había tenido una educación aristocrática ni en música ni en poesía, por ejemplo. De hecho, eso le incitó a demostrar que podía ser tan bueno como cualquiera que hubiera ido a una buena escuela. La opinión de Temístocles sobre su origen popular era franca y honrada. Puede que no sepa tocar la lira o la flauta, pero sé cómo engrandecer a una ciudad. Temístocles había adquirido las habilidades de un líder aquí, en la Asamblea Democrática de Atenas. Aquí, cualquier ateniense podía ponerse en pie ante sus conciudadanos e intentar convencerles para que siguieran su liderato. Desde este mismo podium, Temístocles ahora se demostraría a sí mismo que era uno de los mejores líderes de la historia. El salvador de su ciudad. Temístocles reconocía que los persas todavía podían representar un peligro, y si regresaban, no sería tan fácil para los atenienses conseguir la victoria. Temístocles se dio cuenta de que si los persas volvían de nuevo, se asegurarían de no volver a ser derrotados por tierra. No había manera de que los atenienses se pudieran fiar de las tradicionales técnicas de lucha de los hoplitas. Temístocles empezó a desarrollar una estrategia nueva y osada, empleando el arma más avanzada de la época: la trireme. Las trirremes habían sido desarrolladas por el Estado griego de Corinto, los mejores armadores del mundo antiguo. Situando a 170 remeros en 3 niveles, la combinación de su peso ligero con la potencia de remada les proporcionaba una asombrosa velocidad y maniobrabilidad. No había ninguna otra nave como esta. En términos contemporáneos, una trireme es un misil. El objetivo de una trireme es chocar contra el barco enemigo. Es un arma muy estrecha, muy ligera, muy brillante y muy rápida. Pero estas trirremes también eran excesivamente caras. Y la visión de Temístocles, de una vasta armada ateniense, no se hubiera hecho realidad si no hubiera sido por un golpe de suerte. En el año 483 a.C., los atenienses descubrieron un gran filón de plata en su territorio. Valía cientos de talentos, una enorme cantidad en el mundo antiguo. Los atenienses querían repartirse estas nuevas riquezas halladas. Pero entonces Temístocles se puso en pie en la asamblea. Quería que el dinero se emplease en los barcos, aunque sabía que sería una propuesta difícil de aceptar. Y por eso Temístocles ideó una sutil estratagema. Su argumento no era que deberían utilizar el dinero para construir una flota para luchar contra Persia, sino que sería mejor utilizarlo para construir una flota contra el rival local de Atenas, la ciudad griega de Egina. Temístocles lo hizo porque sabía que sería demasiado inquietante recordar a la gente la amenaza del pueblo persa.
Es un argumento difícil de presentar y da una idea de sus habilidades políticas. Temístocles convenció a los atenienses para que construyeran la mayor fuerza naval de Grecia. Y no tardarían poco. El gran rey persa Darío murió en el año 486 a.C. y su hijo Jerjes asumió el trono de su padre. La primera acción de Jerjes fue reclamar venganza por la derrota de su padre a manos de los atenienses. En nombre de mi padre y en nombre de todos mis súbditos, no descansaré hasta haber tomado Atenas y hacerla arder en llamas. Como potencia imperial, los persas no pueden permitir que los estados pequeños y potencias regionales como esta les derroten con impunidad. Jerjes comenzó a organizar sus ejércitos. Reclutó tropas en cada rincón del imperio: árabes, egipcios, fenicios y persas. Los rumores llegaron a Atenas afirmando que el ejército de Jerjes contaba con casi 2 millones de hombres, que era el mayor ejército que jamás había visto el mundo y que pronto estarían listos para marchar. Por fin, en la primavera del 480 a.C., las noticias ciertas llegaron a Atenas. El ejército persa se dirigía a Grecia. Los documentos históricos dicen que las tropas de Jerjes secaron los ríos, pisotearon los campos, destrozando las tierras mientras marchaban hacia Grecia. Jerjes confiaba en la victoria. Debemos extender el imperio de Persia para que sus fronteras sean el propio cielo de Dios, para que el sol no mire hacia ninguna tierra que no sea nuestra. Cuando los griegos se dieron cuenta de que los persas les estaban invadiendo de nuevo, el terror se apoderó de todo el país. Para los atenienses, que sabían que serían el primer objetivo de Jerjes, este parecía ser el fin. El pánico se apoderaba de la ciudad y dirigieron su mirada a los dioses. Enviaron a un mensajero al oráculo para averiguar su destino. Aquí, entre las montañas del Peloponeso, se encuentra todavía Delfos, la sede del oráculo griego más famoso. Construida ante un vasto abismo en la montaña, de la cual fluye todavía una fuente sagrada, aquí venían los griegos para descubrir su futuro. Formularían preguntas a Pitia, la misteriosa sacerdotisa que hablaba con la voz del dios Apolo. La gente venía de todo el mundo griego para consultar a Delfos, y a veces también venían de fuera de la Hélade. Se le consideraba el centro del universo. El ónfalos, el centro del mundo, era Delfos. Hacían preguntas sobre su vida privada, el tipo de preguntas cuyas respuestas la gente necesita saber. Los arqueólogos han descubierto copias de las preguntas formuladas a estos antiguos oráculos. ¿Ha robado Aristos la lana del colchón? Amión pregunta: ¿qué debería hacer para tener hijos laboriosos? Hace 2500 años, mientras los atenienses subían por este camino, su pregunta era sencilla y solemne.
¿Qué podían hacer para salvarse? La respuesta del oráculo no podía haber sido más descorazonadora. ¿Por qué os sentáis vosotros que estáis sentenciados? Volad hasta el fin de la tierra. Todo está devastado por el fuego y el dios de la guerra acabará con vosotros. Cuando este mensaje llegó a Atenas, la Asamblea Democrática se alborotó. Parecía que hasta los dioses les habían abandonado. Pero Temístocles se negó a dejarse ganar por el pánico. Se había temido este momento desde la batalla de Maratón. Mandó de nuevo a los enviados a Delfos para una segunda profecía. Aunque todo sea tomado, Zeus, el que todo lo ve, concede que el muro de madera no falle. Ahora se preguntaban qué podría ser este muro de madera. Algunos decían que significaba la fortaleza del centro de Atenas, la Acrópolis, pero Temístocles tenía otra idea. Leyó el oráculo e insistió en que tenía una interpretación diferente. Que los barcos eran la barricada de madera que sería la clave de nuestro éxito. El plan de Temístocles era atrevido. Eludir el conflicto en tierra y luchar contra los persas en el mar. Ordenó la evacuación de Atenas por primera vez en la historia. Esta orden de evacuación, tallada en una tabla expuesta públicamente, todavía se conserva y fue descubierta en la parte trasera de una cafetería griega. Los atenienses deben enviar a sus hijos y mujeres al pueblo de Troecen. Todos los hombres deben embarcar en los 200 barcos que se han preparado para luchar contra los bárbaros. Temístocles ordenó que su flota de trirremes se reuniera en Salamina, una pequeña isla alejada de la costa ateniense. La estrategia de Temístocles es extraordinaria, no solo porque es innovadora y osada, sino porque requiere un gran autosacrificio por parte del pueblo ateniense. Quiere que cada hombre, mujer y niño abandone su casa y posesiones para ir al exilio. Con Atenas abandonada, el gran ejército de Jerjes entró en la ciudad. Los persas entraron y llegaron hasta la Acrópolis, el símbolo de Atenas. Y la quemaron. Quemaron los templos y desde Salamina podías ver cómo subía el humo. Había sido una devastadora y humillante visión. En muy poco tiempo habían visto su país ocupado por un temible invasor extranjero. Seguro que se estaban preguntando si alguna vez podrían volver a casa. Cuando la noche cayó, Temístocles se reunió con los líderes de los otros estados griegos en la isla de Salamina. Ellos también habían congregado aquí a sus flotas, que eran mucho más pequeñas que la ateniense. Sus correos se habían informado que los persas no solo habían tomado Atenas, sino que también habían reunido una gigantesca flota 4 veces mayor que la del ejército griego. Pero los planes de Temístocles seguían en pie. Temístocles se aferra a sus armas y planea derrotar a los persas en el mar. Quiere luchar en este estrecho brazo de mar entre la isla de Salamina y la tierra firme ateniense.
Lo difícil sería conseguir que el enemigo luchase allí, porque los persas no eran estúpidos. Temístocles envió a su sirviente a Jerjes con un mensaje aparentemente traicionero. Los griegos tienen miedo y planean huir. Están peleando entre sí y no ofrecerán resistencia. En este momento tienes la oportunidad de conseguir un éxito incomparable. Y tan impaciente estaba Jerjes por conseguir la victoria que cayó en la estratagema de Temístocles. Jerjes pone en formación a sus almirantes. Estos embarcan y pasan toda la noche remando. Envían a un contingente al desfiladero del este, el Estrecho, e intentan bloquearlo. Hasta el amanecer, los persas no se dieron cuenta de la verdadera naturaleza del plan de Temístocles. No se encontraron a los griegos desordenados, sino dispuestos en una línea de batalla que cruzaba el estrecho que tenían frente a ellos. Habían conseguido que la flota persa penetrara tanto en el estrecho que no tenía espacio para maniobrar. Las poderosas trirremes griegas arremetieron contra ellos sin misericordia. El dramaturgo griego Esquilo luchó en la batalla y vivió para relatarlo. Oíamos por todas partes esta voz de exhortación. Avanzad, hijos de Grecia, salvad a vuestra tierra de la esclavitud, salvad a vuestras esposas, salvad a vuestros hijos. Este día la causa común de todos demanda vuestro valor. Las fuerzas griegas embistieron a la acorralada flota persa. El mismo Jerjes observaba la carnicería desde un trono de oro situado en la orilla. Al final de la batalla, los persas habían perdido 200 barcos. Para los griegos era una victoria extraordinaria y decisiva. La victoria de Salamina es muy importante para Grecia y para los atenienses. Destroza a la armada persa. Ya no pueden garantizar los suministros a su ejército, ni pueden garantizar la seguridad del rey, que inmediatamente debe regresar a Asia Menor si todo va bien. En palabras más prácticas, el juego ha terminado y los griegos han ganado. El triunfo de Temístocles fue total. Había persuadido a los atenienses para construir una flota. Les había convencido para sacrificar su ciudad, para llevarles victoriosos al mar. Se había demostrado que sus intuiciones eran acertadas. Había derrotado al mayor imperio de la época. Y ahora colocaba a Atenas en una posición desde la que podía construir su propio imperio. Tras años de conflictos, este era un nuevo amanecer para Atenas. Exaltada por la victoria, equipada con la mayor flota del Mediterráneo oriental, la pequeña democracia comenzó a crecer. Los atenienses van a tener en adelante la superioridad naval en el este del Mediterráneo. Así de grande es su victoria sobre la flota persa.
Y este momento era suyo. Antes, como ya saben, los atenienses dirigían la confederación naval, pero ahora están en el camino de convertirse en una superpotencia. Los atenienses fundaron la Liga de Delos, una alianza de los estados griegos ideada para mantener a los persas en jaque. Su tesoro estaba localizado aquí, en la isla de Delos, donde todavía permanecen las ruinas. Hacia el 450 a.C., esta liga tenía más de 200 estados miembros, pero Atenas era el líder indiscutible. La Liga de Delos se había convertido en el Imperio de Atenas, aunque el nombre fuera diferente. La supremacía naval de Atenas también le otorgó poder económico. Se convirtió en una ciudad situada en el centro de una vasta red comercial. Los bienes de todo el Mediterráneo iban a parar a sus puertos. En su apogeo, Atenas era la gran manzana, o si quieres, el gran olivo del Mediterráneo oriental. Constantes idas y venidas de los negociantes. Los muelles estaban llenos de gente hablando en diferentes lenguas. Un autor contemporáneo dio cuenta de la diversidad de los bienes en el mercado ateniense. Bueyes procedentes de Cirenia, caballa y todo tipo de pescado del Helesponto. Libia proporciona abundante marfil. Pagasa proporciona esclavos marcados. Cartago, alfombras y diversos cojines de colores. El imperio ateniense no tenía precedentes en cuanto al grado de prosperidad que alcanzó por su papel de centro del comercio. Los atenienses tenían acceso a una calidad de vida que probablemente ningún griego había tenido anteriormente. Atenas alcanzó la supremacía económica y política a gran velocidad. Después de la batalla de Salamina, se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo oriental en menos de una generación. Y en el corazón de la ciudad todavía descansa su único sistema de gobierno, la democracia. El sistema de votación usando piedrecitas, hojas de olivo o las manos que decidían cada aspecto del gobierno de la ciudad. La democracia proporcionaba a los atenienses la gran ventaja de dar rienda suelta a sus talentos y poderes, oportunidades que otras culturas no pueden encajar. Los atenienses protegían con entusiasmo su democracia de cualquier amenaza extranjera o doméstica. Una vez al año, cada ciudadano escribía un nombre en un trozo de cerámica denominado ostraca y lo metía dentro de una vasija en la asamblea. La persona cuyo nombre saliera más veces sería condenado al ostracismo. Se iría de la ciudad. Así es como los atenienses protegían su gobierno, expulsando a cualquier persona que creyeran que podía llegar a ser demasiado poderosa. La democracia ateniense podía señalar a cualquier ciudadano, incluso al héroe más grande de la guerra. El mismo Temístocles también se vio atacado. Ahora la amenaza había desaparecido. Le habían quitado su razón de ser. Es algo que no puede entender.
Temístocles reacciona, quizás de una manera cruel, poco elegante. Recordó a los votantes atenienses lo mucho que le debían. Los votantes no quieren que se les recuerde en ningún momento lo que deben a sus políticos. Quieren que se les diga lo que sus políticos pueden hacer por ellos. El pueblo ateniense señaló al veterano político, calculador, cruel, pero profundamente democrático. Condenaron al ostracismo al hombre que les había conducido hacia su mayor victoria. Temístocles había sido condenado al ostracismo, creo que porque veían que había crecido tanto que no le cabían las botas. Se han encontrado algunos ostracas que todavía llevaban el nombre de Temístocles grabado, escondidos en el fondo de un antiguo pozo. Los arqueólogos creen que habían sido preparados de antemano por los enemigos de Temístocles para entregárselos a los votantes atenienses que no sabían escribir. Temístocles jamás se recuperó de esta humillación. Pasó el resto de sus días vagando de estado en estado, muriendo finalmente en el exilio en Persia, el país cuya derrota había sido su mayor triunfo. Los atenienses ahora estaban buscando un líder que pudiera satisfacer su recién hallado sentido de gloria imperial. Y encontraron a un hombre que parecía ser el perfecto reflejo de este nuevo ideal. Un hombre que cambiaría la imagen de Atenas para siempre. Un hombre llamado Pericles. Probablemente no hay otra figura tan importante en la historia de la Grecia clásica como la de Pericles. Él llevó a Atenas a la mayor altura de su poder y de sus logros artísticos. Era la figura que apropiadamente se asociaba con el hecho de llevar a la democracia ateniense a su clímax, a su altura. Pero Pericles no era un demócrata tan natural como Temístocles, ya que había nacido en una de las familias atenienses más elitistas. Nadie tenía la sangre más azul que Pericles. Su padre era un famoso y exitoso general. Su madre procedía de una de las familias políticas atenienses más distinguidas. Pericles nació con una posición eminente, al contrario que Temístocles. Y quizás debido a sus orígenes aristocráticos, Pericles sabía que el pueblo de Atenas quería ahora una ciudad preparada para gobernar un imperio. Parece claro que Pericles tenía en mente crear una ciudad cuya grandeza fuera admirada por sus ciudadanos, por todo el mundo griego y por el mundo entero en el futuro. Pericles anunció una gloriosa visión nueva a la asamblea ateniense. Se deberían crear todo tipo de empresas que proporcionaran inspiración a todo el arte, que hicieran útiles a todas las manos. Debemos dedicarnos a crear cosas que serán la fuente de la fama eterna. Pericles centró su atención en la Acrópolis, el escarpado pico del centro de Atenas, hogar de la diosa patrona de la ciudad, Atenea. Veinte años antes, los persas habían incendiado los templos que se encontraban aquí. Desde entonces, los atenienses no habían tocado estas ruinas como recuerdo a las víctimas de la guerra. Pero Pericles tenía otras ideas.
Propuso un plan de reconstrucción masiva. En su centro habría un nuevo Partenón o templo de Atenea, que sería el edificio más asombroso de la antigüedad. Este nuevo programa de reconstrucción tenía una magnitud y un presupuesto sin precedentes. El Partenón en particular era extraordinariamente caro. Estaba lleno de todo tipo de refinamientos arquitectónicos. Pericles previó gastarse unos 5.000 talentos solo el primer año. Un presupuesto total equivalente a más de $1.000 millones de hoy. Su proyecto requeriría 20.000 toneladas de mármol. Las canteras atenienses del Monte Pantélico, situado a las afueras de la ciudad, atronaban mientras cientos de trabajadores descubrían y extraían grandes trozos de mármol de la montaña. Este templo sería decorado como no se había hecho anteriormente. Participaron escultores y artesanos de todo el mundo griego. Con ellos se encontraba Pericles, ya que el edificio del Partenón era su propio proyecto personal. Seleccionó a los arquitectos, seleccionó a los hombres que diseñaron los planos. Pericles estaba implicado directamente en el proceso de planificación. Algunos protestaron porque estaba engalanando la ciudad como una prostituta. Pero cuando terminaron el edificio en solo 15 años, las críticas se acallaron. El Partenón era y todavía es el símbolo más glorioso del imperio de Atenas. Aquí está el corazón espiritual de la ciudad, señal de su riqueza, poder y genio artístico. Al entrar, el visitante se debía quedar atónito. Inmediatamente se enfrentaría a una enorme estatua de Atenea de 12 metros, de oro y marfil colmada de joyas. Creo que la sensación que daba una estatua de ese tamaño y con ese tipo de vestimenta debería ser verdaderamente impresionante. Pericles había adornado su templo como ningún otro. Aunque esta asombrosa estatua se ha perdido, otros tesoros del Partenón han sobrevivido más de 2000 años. El más famoso es el friso del Partenón. Una franja de 500 metros de mármol tallado que recorría la pared interior del templo. El friso del Partenón solo tiene un grosor de 6 centímetros como máximo. En este espacio tallaban filas y filas de personajes, una gran procesión de atenienses gloriosos y elegantes. Aquí Pericles ofreció a sus conciudadanos una visión de sí mismos y de su estado democrático en la cúspide de su gloria. La democracia en sí misma se convierte en una heroína en ese monumento. Es un hecho muy democrático el querer incluir a todos aquellos ciudadanos que participaron en la victoria sobre la primera gran amenaza a la democracia, que fueron los persas.
Estos son los ideales a los cuales se debe aspirar. Los monumentos que Pericles construyó para sus conciudadanos atenienses todavía se encuentran en lo alto de la Acrópolis. Siguen siendo el legado más asombroso de la Atenas clásica, de uno de los mayores imperios de la antigüedad. 20.000 toneladas de mármol perfectamente proporcionado y tallado con una precisión milimétrica. Toda la estructura del Partenón está sutilmente diseñada para compensar la distorsión óptica. No hay ni un solo ángulo correcto en todo el templo. Los pilares están hinchados y el suelo curvado, todo para dar la apariencia de perfección. Es un asombroso testamento para los logros de la democracia ateniense. Pero Pericles no solo estaba preocupado con fabulosos proyectos de construcción. Bajo su mandato, Atenas también se convertiría en el centro intelectual del mundo antiguo. El centro tradicional de la vida de la clase alta ateniense había sido el simposio, o cena, donde los invitados se reunían para comer, beber y charlar. En estos años, Pericles fue el anfitrión de una asombrosa generación de individuos, figuras cuyos logros perfilarían la civilización occidental. Pericles destacaba porque estaba asociado con las mentes más prodigiosas de la época en casi todos los dominios. Pericles conoció a los primeros científicos del mundo, figuras tales como Anaxágoras, el primer hombre que observó que la luz de la luna era la luz solar reflejada. Conocía a Heródoto, el primer historiador del mundo que escribió uno de los primeros documentos sobre la vida griega, y poetas y autores tales como Esquilo y Eurípides, cuyos trabajos siguen siendo un modelo en la literatura mundial. Pericles estaba muy al tanto de la importancia de su ciudad. Toda nuestra ciudad es educación, ya que nuestros ciudadanos aventajan a todo hombre en versatilidad, recursos y brillantez. Incluso la compañera de Pericles, una mujer llamada Aspasia, era única y distinguida. Pericles se había divorciado de su mujer y fundó un hogar con una mujer extranjera, una mujer cuya ocupación nunca se hubiera imaginado, ya que Aspasia era lo que se denominaba una hetaira, la palabra griega para dama de compañía. Sí, supongo que ella era, en el sentido técnico, era una prostituta, pero ella era algo más que eso. Era una mujer encantadora, con estilo, con intelecto. Realmente era extraordinaria. Tenía una mente extraordinaria. Esta relación provocó un escándalo en Atenas, no solo por la profesión de Aspasia, sino también porque Pericles la trataba como a una igual, algo inaudito en la Atenas del siglo V. Una de las cosas que creó tal alboroto fue que Pericles la dejara participar en conversaciones que mantenía con algunos de los personajes más importantes. Incluso, algunos sugieren que Aspasia era la persona que escribía los discursos de Pericles. Pericles y su círculo iban a convertirse en uno de los grupos más famosos e influyentes de la historia de Occidente. Pero en la Atenas del siglo V, los mayores logros en el arte y la cultura no estaban restringidos a la élite. Aquí, a la sombra de la Acrópolis, está situado el primer teatro del mundo. 2 veces al año el pueblo ateniense se reunía aquí para ver un gran festival, un festival de drama. La televisión, el cine y el teatro deben su existencia a este lugar, ya que este
es el origen del entretenimiento popular. Hay una gran diferencia entre el teatro antiguo y el nuestro, y es que el primero era increíblemente ruidoso. Escuchamos historias que cuentan cómo abucheaban y silbaban cuando no les gustaba la obra y echaban a los actores del escenario. Pero por otra parte, cuando representaban bien la obra, se metían de pleno en ella y rompían a llorar. Las representaciones favoritas del escenario griego se llamaban tragedias. Se trataba de historias que impactaban tanto como una película de terror contemporánea. Las tragedias contaban historias de grandes hombres que se derrumbaban perdiendo todo lo que poseían. La tragedia griega muestra seres humanos que, aunque eran poderosos, brillantes e inteligentes, eran también incapaces de alterar lo que el destino les había adjudicado. Desde entonces, estas tragedias tienen audiencias fascinadas. Esta pintura del siglo XIX muestra la historia de un mítico gobernante, Agamenón, que fue asesinado por su propia mujer. Otra tragedia hablaba del rey Edipo, que se sacó los ojos cuando descubrió que se había casado con su propia madre. Estos atenienses, nativos de la mayor ciudad de la antigüedad, parecían deleitarse viendo lo frágil que podía llegar a ser la grandeza. No creo que podamos usar la tragedia griega para que nos diga exactamente qué ocurrió en realidad. No es un documento de la vida social ateniense, pero sí que nos lleva directa e inmediatamente al corazón de aquellos atenienses, al tipo de sueños, fantasías, temores y escenarios imaginarios que poseían. El teatro nos cuenta todo eso igual que podía hacerlo cualquier documento de la vida real. Se construyeron teatros en todas las ciudades griegas importantes, en Esparta, Corinto, en la isla de Delos, aquí en Delfos. Atenas era el alma de la revolución cultural que se extendería por todo el Mediterráneo y tendría eco en todo el mundo. Para mí, la Atenas de Pericles pertenece a ese puñado de ciudades en las que tuvieron lugar hechos extraordinarios en la historia de la humanidad. La cultura, en su sentido más extenso, alcanza su cima. Pero tras haber estado 20 años construyendo la capital cultural del mundo occidental, Pericles y sus conciudadanos atenienses ahora encontrarían que su teatro y sus tragedias llevaban un afilado aguijón. Es posible pensar en Pericles, por lo menos yo así lo creo, como en un hombre con un trágico defecto. Pertenece a esa clase de hombre cuyas mejores cualidades, las que le permitieron ser el más admirado y exitoso, se convirtieron en las semillas de su propia destrucción. Y por último, se puede decir que llevaron a la destrucción de la Atenas que tanto apreciaba. En los años siguientes, Pericles involucraría a su ciudad en la mayor guerra de la historia de la Grecia clásica. La vería devastada por el asedio y la peste. Y él mismo sería víctima de un destino típico de cualquier héroe trágico.
Thank you.